Los pactos o los acuerdos, sean estos legales o formales, son esas instancias en que ambas partes llegan a un compromiso de cumplir algo. La falta de cumplimiento de una de las partes pues llevaría a la penalidad o al juicio de uno de ellos. En el caso de hoy día, como vamos a ver en la historia que estamos por estudiar, vemos al Señor Jesucristo hablando de su pacto. Pero en este caso era un pacto unilateral en el que el compromiso venía únicamente de parte de Dios, pero Él quiere que todos participemos de Él. Vamos a ver cómo en la cena del Señor el pan y el vino nos hablan de ese ofrecimiento que Jesús nos presenta a todas las personas. Es nuestra lección de día aquí en Un Momento con Dios. Los discípulos estaban sentados. El Señor estaba frente a ellos. En ese instante, Él estando liderando la cena, dice la Biblia que toma el pan y les queda mirando a los discípulos y les dice: este es lo que representa mi cuerpo. Y comienza a partirlo y les dice: esto es partido por ustedes. Después toma la copa y les dice: esta es la sangre de mi pacto, del nuevo pacto, que es derramada para el perdón de sus pecados. Tomad de ella. ¿Qué es lo que estaba diciendo en ese instante el Señor Jesucristo ante este acto tan sublime y tan valioso? En primer lugar, el Señor estaba recordándoles que el pan que generalmente se comía en la cena de Pascua, durante las fiestas de los panes sin levaduras, les recordaba lo que había sucedido allá en Egipto, cuando ellos habían salido de la esclavitud de una manera muy apresurada, pero el Señor les quería recordar de que lo que había sucedido ahí representaría algo mucho más valioso en ese momento, cuando el Señor Jesucristo estaba por entregar su cuerpo. Cuando Él dice que este es mi cuerpo, hace referencia a lo que Él estaba por vivir en esas próximas horas, cuando Él sería apresado, Él sería golpeado, azotado. Después de eso, llevando la cruz, cargó el peso de nuestra responsabilidad y llegando ahí en el Calvario, fue clavado y en muerte agónica entregó su vida por nosotros. Ese sufrimiento representaba su cuerpo, y Él, al decir esta es mi cuerpo, estaba dando a entender cómo sería de alguna manera, de forma figurativa, siendo destrozada. Lo que les dice el Señor Jesucristo ahora, estamos entrando en un nuevo significado de lo que representaba los panes sin levadura. El cuerpo sin pecado del Señor sería entregado para nuestra salvación. Pero también en ese instante dice que toma la sangre y dice: tomad y bebed de ella. Esta es mi sangre, la sangre que es derramada para el perdón de vuestros pecados. Y sobre esa sangre Él establece ese pacto. ¿Qué es lo que quería decir el Señor? Que para el perdón de pecados, nosotros esto vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la persona que cometía un pecado tenía que traer a un sacrificio vivo en el cual iba a ser entregado frente al sacerdote, y éste tomaría la vida de ese animal. Era tomada la sangre y derramada sobre el altar, de tal manera de que esa sangre era el pago por la culpa de aquel que traía ese sacrificio, esa ofrenda. En ese instante, la persona que había cometido el pecado ponía la mano sobre ese animal y pasaba simbólicamente la responsabilidad y la culpa sobre aquel sacrificio, y la sangre de ese sacrificio era derramado para simbólicamente ofrecer perdón al hombre. Pero dice la Biblia de que esa sangre solamente cubría el pecado. Cuando vino Jesucristo, el mismo Juan el Bautista dijo: Él vendría a quitar el pecado. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo venía ahora en este nuevo pacto a decirle: yo voy a derramar mi sangre, pero mi sangre es para el perdón de sus pecados. Lo que todos vemos en esa figura del Cordero y del pan
realmente apuntaba a la muerte cruenta del Señor Jesucristo y al derramamiento de su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Cuando Jesucristo estaba compartiendo el pan y el vino, les estaba diciendo a los discípulos: yo quiero que miren que lo que estoy por hacer por ustedes es el único camino para el que ustedes hallen perdón y salvación. Y es mi compromiso ante ustedes de que si ustedes participan de él, entonces ustedes serán perdonados. Entran en ese pacto, en ese acuerdo en el que yo les ofrezco perdón si ustedes solamente por fe lo reciben. Y es ahí donde el Señor Jesucristo, mirando hacia la cruz y a lo que eso representaría, simbólicamente presenta este momento tan importante, la cena del Señor. Para nosotros, los creyentes, tenemos que mirar hacia esta figura. El pan representaba el cuerpo sin pecado del Señor, y la sangre era la sangre del Cordero inmolado, que moría para el perdón de nuestros pecados. Era necesaria la cruz de Cristo y todo el dolor que él sufriría. Era necesario eso para que él sin pecado pueda llevar mi culpa, y llevando mi culpa, él pueda pagar ahí. Yo le transfiero mi culpa cuando pongo mi fe en él, y él transfiere su justicia cuando yo por fe le pido perdón, arrepentido, le pido que me salve. Esa transacción solamente se genera por fe. Es un pacto que Cristo ofrece para todo aquel que quiera creer en esto. Por eso la llamada de atención aquí es cuando le dice: bebed y comed. En otras palabras es: tú quieres ser parte de eso, tú tienes que tomarlo, tú tienes que recibirlo, tienes que creerlo y hacerlo tuyo. Usted ya recibió a Cristo como su Salvador personal. Usted ya puso su fe en aquel que entregó su vida. Fue partida su carne, derramada su sangre para el perdón y la salvación de su vida. El Señor quiere que usted también sea partícipe. Por eso le dice: toma, bebe. Él se compromete a perdonarle y a darle vida eterna y salvación solamente por fe, si usted cree que Cristo murió por sus pecados. Y si usted ya ha creído en él, cada vez que vaya a participar de la cena, cada vez que vaya a participar del pan y del vino que representa, no es la carne ni es la sangre, es un simbolismo. Pero si usted ya ha creído en Cristo, cada vez que participe de la cena del Señor, recuerde que el sacrificio de Cristo y su muerte cruenta y el derramamiento de su sangre fue necesario para el perdón de nuestros pecados, y vivamos profundamente agradecidos por tan gran sacrificio. El Señor ese día a los discípulos les dice: tomad, comed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cristo dio su vida para salvarnos. Gracias, Señor, por haber hecho tan grande sacrificio. Gracias por haber muerto por nuestros pecados. Te damos honra y gloria por tu amor y por tu sacrificio. Ayúdanos a vivir agradecidos por tan maravillosa manifestación de tu amor. Ayúdanos, y alabado sea tu nombre.